Geografía, primer grado. Bloque 2. 21. Causas de los conflictos territoriales. La crisis de Siria. El día de hoy, Tlali y yo platicamos sobre el conflicto territorial que sucede en Siria desde hace algunos años. Uno de los enfrentamientos bélicos más grandes y complejos de nuestra época. Se calcula que alrededor de la mitad de su población ha tenido que abandonar su hogar. ¿Por qué Siria vive en guerra? ¿Cuáles son los motivos que la originaron? Sus causas son múltiples. Veamos algunos factores. Uno de los principales factores en el conflicto bélico de Siria es su ubicación geográfica. Se localiza al suroeste de Asia, en una zona estratégica que es paso hacia los mayores yacimientos de petróleo en el mundo. A lo largo de su historia, esta región ha sido punto de intercambio comercial, social y cultural entre Oriente y Occidente. Su control ha sido disputado por múltiples imperios, gobiernos y poderes. El territorio sirio forma parte del desierto, por el que se puede trasladar directamente petróleo y gas natural del Golfo Pérsico hacia Europa Occidental. Algunas potencias mundiales buscan el dominio de la zona para garantizar el abasto de tales energéticos. Si la región donde se ubica Siria conecta Oriente con Occidente, quiere decir que ha sido punto de encuentro de diversas culturas. Así es. Continuemos con la cápsula. Otro factor es el relacionado con la cultura y la religión. En la milenaria historia de su territorio, han existido numerosos pueblos, así como importantes religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios. La existencia de Siria como país data desde finales de la Primera Guerra Mundial, y sus fronteras fueron impuestas a conveniencia de Francia e Inglaterra, sin tomar en cuenta la diversidad de culturas que habitaban allí. Quienes conforman el gobierno profesan el chiismo, mientras que la mayoría de la población es suní. Ambas son ramas principales del Islam. Todo ello dificulta la formación de una identidad nacional común y contribuye a la inestabilidad. Imagino que tanto la imposición de una cultura sobre otras en un lugar de diversidad cultural como las diferencias entre el gobierno y la población ocasionan problemas en la política. Precisamente, Edmundo. Continuemos con este otro factor. La política siria es inestable debido, entre otras cosas, a un gobierno severo y dominante que fue encabezado por Hafez al-Assad durante 30 años y continuado por su hijo Bashar al-Assad. A lo cual se suma el descontento de la población por la débil economía y la constante represión. Las revueltas en los países árabes durante 2011, con las que la población exigía mayor democracia, influyeron en el inicio del conflicto en Siria, pero fueron reprimidas con violencia. Actualmente son varios los actores que intervienen en el conflicto: el gobierno, el ejército y sus grupos armados, la Coalición Nacional Siria, el Frente Kurdo y los grupos terroristas. Además, están involucrados otros países que tienen interés en controlar esta zona estratégica de acceso directo a los recursos energéticos del Golfo Pérsico, por lo que apoyan con armamento a los distintos grupos según su conveniencia. Algunos otros rivalizan con el régimen para afianzarse como potencia en la región. Y otros respaldan al gobierno por intereses militares o por buscar su expansión económica en la zona. Ahora entiendo los múltiples factores y actores del conflicto en Siria. La falta de entendimiento entre las diversas culturas que conforman la población y las diferencias con el gobierno dividieron al país. Además, algunos países buscan beneficios económicos o militares en la región. Pero ¿dónde queda el bienestar de la población civil? Ese es el mayor problema. La guerra perjudica a los habitantes de Siria, quienes necesitan un cambio. Ante problemas como este, vale la pena reflexionar y preguntarnos qué actitudes son necesarias favorecer para lograr avances en la solución de conflictos. Te agradezco la información, Tlali. De nada, Edmundo. Nos vemos en el camino.